Hola amigos, que Dios los bendiga. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas que hablan de eh, apologética católica. No una apologética como algo que sea para pelear con los hermanos que tienen otro pensamiento, sino para discernir lo que nosotros creemos, para saber lo que creemos y después, cuando nos preguntan con amor, poder dar razón de nuestra esperanza, de lo que creemos. Vamos a hablar de sola escritura. ¿Qué quiere decir sola escritura? Como sabemos, cuando Martín Lutero se separa de la iglesia, cuando él escribe las tesis, llega un momento que se le empiezan a preguntar, empieza a haber una crisis y lamentablemente Lutero se radicaliza. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez se cierra más, cada vez ataca más los principios de la iglesia, los dogmas de la iglesia, y en un momento dado aparecen las 5 solas que llaman, ¿no? Una de esas solas, él dice que la única autoridad sobre un cristiano en cuestiones de fe y de moral es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra autoridad, no está la autoridad de la iglesia, no está la autoridad de los sacramentos, no hay otra cosa que el cristiano necesite para saber cómo vivir su vida santamente y llegar al cielo. Entonces, lamentablemente, él fundamenta a partir de unos textos bíblicos que solamente necesitamos la Biblia como única autoridad. Nos damos cuenta después con el tiempo nosotros que esta doctrina fue un gran error, porque la división que se produjo no fue la división entre dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia protestante, no, fue la división entre la iglesia católica y cientos y miles de divisiones protestantes y de iglesias evangélicas, que hoy siguen dividiéndose día a día. Estas divisiones las podemos ver. El mismo Lutero se pelea con Calvino, y a la vez Calvino con los que lo siguieron, y a la vez los luteranos se dividen en otras denominaciones, y después aparecen los bautistas, los hermanos libres, los anglicanos, los metodistas, y en el año 1900 aparece el pentecostalismo con todas sus experiencias místicas de Pentecostés, que después, esto se desparrama por todas las iglesias, y surgen miles y cientos de divisiones. Y aunque nosotros debemos reconocer que dentro de las iglesias evangélicas hay un encuentro personal con Jesucristo, y debemos estar felices de esto, y debemos estar felices que ellos aman la palabra de Dios, como católicos nosotros debemos discernir qué es lo que creemos. ¿Nosotros qué creemos? ¿Que la Biblia es autoridad para nuestra vida cristiana? Por supuesto que sí. Por eso en toda nuestra liturgia la Biblia tiene un lugar central junto a la Eucaristía. Por eso nosotros los católicos leemos todos los días las lecturas diarias, en donde leemos el Antiguo Testamento, leemos alguna carta, leemos el Nuevo, leemos un salmo. O sea, el católico comprometido realmente tiene una relación con la palabra de Dios, la interpreta. Pero acá hay otro inconveniente, que después lo estudiaremos, el tema de que los hermanos evangélicos caminan muchos detrás de una constante revelación, en donde ellos, como creen que el Espíritu Santo les va a inspirar la correcta interpretación, así surgieron cientos de interpretaciones. Por eso algunos creen que sí se deben bautizar niños, otros que no, que solamente se debe bautizar adultos. Por eso algunos creen que las mujeres no se pueden pintar, ni cortar el pelo, ni teñir el pelo, y otros dicen que sí, que se pueden hacer todas estas cosas. Hay algunos que creen que Jesucristo, ¿sí?, es San Miguel Arcángel, y otros que creen que Jesucristo no es San Miguel Arcángel. Y así una cantidad de realidades, doctrinas diferentes, que se contraponen una de otra con la interpretación, con la libre interpretación. En cambio, la Iglesia Católica puede interpretar, por supuesto el laico puede leer, interpretar, pero nosotros creemos que hay no solamente una autoridad, no solamente la palabra de Dios, sino que creemos que existe la autoridad, ¿sí?,
de la interpretación que nos dio Jesucristo a través de los apóstoles, ¿sí? Se llama, con T mayúscula, la tradición apostólica. ¿Qué sería la tradición apostólica? Todo aquello que el Señor Jesús dijo de palabra. Los judíos ya tenían una interpretación de la tradición judía que la escribían debajo de sus escritos, y era la tradición oral. La palabra de Dios al principio se transmitía de manera oral, y nosotros solamente hemos escrito lo que se necesitó para enseñar lo que creemos, pero de estos escritos hay toda una interpretación de 2000 años. ¿Cómo nosotros aprendimos, conocimos cómo murió San Pablo? Decimos que a San Pablo le cortaron la cabeza. ¿Cómo sabemos cómo murió San Pedro? Decimos que San Pedro fue crucificado al revés. También conocemos los nombres, los católicos, del abuelo y la abuela de nuestro Señor Jesucristo, Joaquín y Ana. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale todo esto? Todo es tradición de ese tiempo, de los escritos antiguos, tradición apostólica que nos llegó hasta el día de hoy. Entonces, esa tradición también de alguna manera es palabra de Dios. O sea, los católicos tenemos como autoridad la palabra de Dios, la tradición apostólica, y en este siglo que tenemos ahora, si se presenta una cuestión con respecto a fe y moral, ¿quién debe discernir eso? ¿Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine a mí personalmente para que me diga qué debo creer? No, nosotros tenemos la herencia de los apóstoles, ¿sí? Que se llama el magisterio de la Iglesia. ¿Quiénes son ellos? Son el Papa como autoridad suprema dejada por Jesucristo en Mateo 16, y los obispos, ¿sí? Como sucesión apostólica, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que hay tres autoridades: la palabra de Dios, la tradición apostólica, con T mayúscula, y el magisterio de la Iglesia. Y ellos nos dan la interpretación de cómo debe vivir un cristiano y la correcta reflexión con respecto a fe y moral para este siglo. Esa es la unidad que tiene la Iglesia Católica. A un católico no se le ocurre separarse de su iglesia, de su obispo, porque se peleó con el sacerdote o porque se peleó con el obispo. No se nos ocurre. No se nos ocurre abandonar la Iglesia de Jesucristo si el sacerdote está en pecado e irnos y fundar otra iglesia. No se nos ocurre, porque sabemos que la Iglesia fue fundada una sola vez, de una vez y para siempre, por Jesús de Nazaret. Por eso a los judíos no se les ocurría, si su sumo sacerdote estaba haciendo mal las cosas, alejarse y fundar un nuevo Israel. No, de ninguna manera. Siempre hablaban del resto de Israel, el remanente, ¿sí? Nosotros creemos seriamente que la palabra de Dios nos rige, pero que debe ser correctamente interpretada de acuerdo a la tradición apostólica, y que nuestros obispos y nuestro Papa nos guía en conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga, seguí leyendo la Biblia y nos estamos viendo.